Puestos de Colombia para mí fue una experiencia única, me encantó. El día que salí de la casa estudio sentí que dejé una parte de mí allá adentro y cuando salí del reality en las entrevistas me dijeron, ¿usted volvería a otro reality? Y yo le dije, obvio, o sea, ojalá me llamen para otro reality y sean también de competencias. Soy una mujer competitiva, me gustan los retos y definitivamente lo que viví allá en Colombia me encantó y pues obviamente cuando me propusieron esto acá en Chile no lo dudé. Para mí lo más difícil fue la convivencia, o sea, estar con personas que nunca en la vida había visto, con personas de otra región, pensamientos diferentes. Entonces, digamos que hubo dentro de la casa estudio choques, de pronto que me bajonearon un poco y sobre todo eso fue lo más difícil para mí, la convivencia, más que aguantar hambre, porque también aguanté hambre, algo que nunca en mi vida había vivido. Eso es una experiencia nueva también. Vengo preparada física y emocionalmente para esto. No sé qué pueda pasar acá porque la verdad desconozco absolutamente todo de ustedes, la cultura, la comida, todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad, estoy aquí en ceros, no sé qué pueda pasar, pero vengo dispuesta pues a asumir lo que se venga. En Colombia desde un principio me mostré como una mujer físicamente fuerte, entonces, y emocionalmente también, y eso no me jugó muy bien pues a mi favor, porque siempre cada vez que podían iban por mí, me querían sacar, me querían nominar, entonces no sé, a ver, es difícil para mí de pronto no mostrarme como una mujer fuerte porque en mi sangre llevo pues como ese espíritu de ganar y de competir. Entonces pues estoy pensando como en de pronto no mostrarme desde un principio como una gran rival en la competencia, pues porque quiero la verdad llegar a la final. Entonces estoy pensando pues, no sé, vamos a ver si logro entrar, no, a ver, como no mostrándome como una gran rival en cuanto a la competencia.